tardes, hermanos. Hoy estamos en el periodo de la etapa antigua. El tema es ataques teológicos del cristianismo en el siglo IV y siglo VI. ¿Sí? Ataques que hubo dentro de la iglesia, ¿sí? Y hemos visto que la iglesia en la historia tiene tres etapas, lo digo rápidamente: la etapa antigua, la etapa medieval y la etapa moderna. La etapa antigua del siglo del siglo I, que es el año 100, al siglo VI. La etapa medieval es del siglo VII al siglo XV, que es cuando surge Constantino en el año 1500, Martín Lutero en el año 1500, y posterior del año 1500 surgen muchas religiones de las cuales hoy conocemos, ¿sí? Hasta el siglo XXI, que todavía estamos. En el periodo de la etapa antigua ya vimos tres partes, que fue la expansión, que fue la supervivencia, y hasta el año 313, con un edicto, el edicto de Milán, cesan las persecuciones y ahora la iglesia tiene libertades, ¿sí? Libre culto, y se dan estos acontecimientos. Hermana Adela, ¿pudiera leerlo? Como observamos anteriormente, una vez que las persecuciones cesaron, la iglesia tuvo tiempo para ocuparse de la reflexión teológica más profunda y para enfrentar las herejías de su época. Amén. Sí, la iglesia, ¿qué hacían los pastores? ¿Qué hacían los estudiosos de esa época? O huyo, ¿sí? O me siento a estudiar, a meditar. Entonces cesan las persecuciones y ahora ellos tenían tiempo para dedicarse al estudio, a la meditación de las escrituras. Ya se había recopilado todo el Nuevo y el Antiguo Testamento, ya tenían los escritos la iglesia, ¿sí? Y podían dedicarse a estudiar. Hubo teólogos que se dedicaron a estudiar un libro toda su vida. Imagínate, el libro de Romanos, todo, esa fue su aportación, y así hubo varios. Hermano Paco. Grandes pensadores cristianos se dedicaron a la definición, discusión y defensa de las grandes doctrinas de la fe. Ellos se dieron cita en los concilios financiados por el Estado con el fin de preservar la unidad de la iglesia y en consecuencia la estabilidad social. En estos concilios se denunciaron varias herejías, se discutieron diferentes dogmas y arribaron a criterios unánimes en cuanto a la fe ortodoxa. Amén. Ortodoxia tiene que ver con recto, ¿sí? Ortografía, que quiere decir grafo, escrito, orto, recto, ¿sí? Ortodoncia, de los dientes, están los dientes chuecos, hay que enderezarlos. Cuando escuchas el término orto, habla de recto, ¿no? Entonces, la ortodoxia, o sea, la doctrina correcta, esa es la ortodoxia. Ellos se dedicaron a la definición que hoy tenemos en varios estudios, la discusión de algunos temas y la defensa, ¿sí? Ya habían surgido algunas herejías y no habían tenido tiempo de defender. Ya de su lado estaba el gobierno, ¿sí? Los concilios, ¿quiénes lo hacían? La iglesia. Los edictos, el gobierno, ¿sí? O sea, el gobierno podía declarar un edicto: a partir de ahora solo hay una sola religión, ¿sí? Y los concilios lo hacían la iglesia en esa época, pero tenían algo a favor, que eran auspiciados o financiados por el gobierno. Entonces el gobierno les ayudaba a trasladarse, a moverse, a estar en un lugar adecuado, y podían debatir alguna herejía. ¿Sale? Entonces discutieron diferentes dogmas, diferentes herejías, y llegaban a la unidad. ¿Qué hacen ahorita con la libertad religiosa? Cada quien toma una verdad y ya no hay problema, puede hacer su propia religión. Dentro del cristianismo, dentro de muchas iglesias, hay quienes toman dogmas. ¿Qué es un dogma? Algo de lo que yo creo, no lo que dice la Biblia. Yo lo interpreto así, hago mi dogma y hago mi religión. Y como tenemos libre culto, alguien puede hacer su
su religión a su modo, y en esa época no, gracias a Dios, en esa época había una sola iglesia cristiana, entre paréntesis, porque ya había algunos puntos aparte, pero todavía se podía discutir entre ellos, entre la iglesia naciente. ¿Sale? Ok. Cristian. Como resultado, la iglesia formuló credos que sirvieron para propagar la sana doctrina de manera rápida entre los creyentes, la creciente población cristiana. Las principales controversias que se discutieron en este periodo fueron... Vamos a ver 7, aunque hoy nada más veremos una, porque son 7, pero una de las más, no más importantes, pero sí que tuvo mayor peso. Lo vamos a ver por qué. Pero la iglesia que hizo, recuerden hoy, ¿quién no sabe leer aquí? Aunque Paquito está aprendiendo, ¿no? Pero en esa época era poca la población que sabía leer, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían ellos? Credos. ¿Qué es un credo? Paco. Un credo. ¿O a qué le llamaban credo? ¿Alguien sabe? Declaración de fe. Una declaración de fe sintetizada, ¿sí? Para que la memorizasen, porque de aquí a que aprendieran a leer, ya ellos recibían la doctrina. ¿Cómo tú recibes la palabra de Dios, hermano? ¿A través de qué? Del oír. Del oír, ¿no? Entonces tú no necesitas saber leer para escuchar. Mucha gente escuchaba la doctrina, compartía lo que aprendía y no sabía leer. ¿Sí me explico? Y se hacían credos. Pero había gente que sí sabía leer, que sí sabía discutir, y entonces hubo gente que hizo credos diferentes o enseñaba mal, pero la iglesia se encargó de hacer credos. Y hay un credo muy conocido, sí, el credo niceno, que al final lo vamos a ver, que se repite hasta el día de hoy y que nació en el año 300. ¿Vale? Ok. Bueno, ¿qué herejías fueron, hermanos? El que vamos a ver, que es el arrianismo. ¿Qué otra? La controversia neumatomática. El arrianismo atacaba que Cristo no era Dios. La controversia neumatomática decía, bueno, sí, Cristo es Dios, pero el Espíritu Santo no. O sea, cada quien tenía algunos puntos de vista. El priscilianismo, muchos de ellos son por nombres de sus fundadores, por llamarle así, ¿sí? El apolinarismo, el nestorianismo, el eutiquismo y el pelagianismo, ¿sí? Pelagio decía que la salvación era por obras y no por gracia. De todos estos, los más relevantes fueron estos dos, que nos vamos a detener un poco, ¿sale? Los demás los vamos a nombrar, nos vamos a ir más rápido, no tengan miedo 7, pero nos vamos rápido. Hoy veremos el arrianismo, ¿sale? Ok, vamos, ahí sí se alcanza a ver. Hermano Miguel, ¿pudiera leerlo? Si me regalan agua, hermano. El arrianismo, negación Karina. de la deidad de Cristo. El origen del arrianismo. Temprano en la historia de la iglesia surgió una herejía que negaba la igualdad del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre en sustancia y eternidad. No se sabe cuánto ni cómo surgió la herejía, aunque algunos piensan que el responsable pudo ser Pablo de Somosota. A su discípulo Luciano de Antioquía. Lo que sí sabemos con seguridad es quién la popularizó, que fue Arrio. Sí, por eso se le nombró arrianismo, porque Arrio fue uno de los que la popularizó. No se sabe cuándo empezó esta ideología, ¿sí? Y es la negación de que Cristo es Dios. Hasta el día de hoy hay muchas religiones que lo toman de esa manera, inclusive los testigos de Jehová tienen esa idea. Aceptan que es el Hijo de Dios, pero que no es Dios, ¿sí? Entonces, dice que negaba la igualdad del Hijo
y del Espíritu Santo con el Padre en sustancia, o sea que no eran lo mismo, y en autoridad, en deidad. ¿Sale? Vamos a ver quién es Arrio, lo voy leyendo. Arrio fue su principal promotor. Arrio nació en Libia en el año 250 y se convirtió al cristianismo en Antioquía bajo el liderazgo de Luciano, donde rápidamente se destacó como un ávido alumno. ¿Sí? O sea, Arrio no era cualquier hereje, sino era alguien disciplinado. Vamos a seguir leyendo. Dice, años después se trasladó a Alejandría, donde fue nombrado presbítero sobre uno de los distritos de la iglesia. Allí llegó a ser conocido por sus convicciones radicales. Era un hombre de carácter, su moral pura, ¿sí? Sus buenos modales, su conducta ascética. O sea, que es alguien asceta que no participa de los placeres del mundo, ¿sale? No solo que se flagela. Su aguda inteligencia, o sea, era un hombre inteligente, y sobre todo por sus enseñanzas en contra de la Trinidad. O sea, era alguien pensante. Nosotros no atacamos a Arrio como persona, por decir la iglesia, sino su ideología. ¿Sí me explico? Algo que nosotros como iglesia tenemos que saber, que nosotros no debemos de atacar a ninguna religión, a la persona, sino al credo, porque lo que cree determina cómo vives. ¿Sí me explico? O sea, con la persona no debemos de, a veces agarramos problemas con la persona. No, es una ideología que esa persona tiene. Atacamos la ideología. ¿Qué hacen muchos? No recibas a los testigos de Jehová, no recibas, y hasta los tratan mal. Ahí vienen, ciérrale la puerta. No, sea amable, ¿sí? Dice la Biblia, no los recibas en el sentido de su doctrina, pero sí predícale, háblale, dale testimonio para que sepan ellos también la verdad de Dios. ¿Sale? Ok. Dice, en esencia, o la esencia de esa herejía, ¿cuál era? Que Arrio enseñó que el Dios eterno es uno solo. Hasta ahí estamos bien, pero él no entendía. Recuerden que la palabra Trinidad, ¿sí?, es uno con referente a unidad. Por decir, tú dices, ahí va un matrimonio, y tú ves dos. Pues ¿cómo un matrimonio si son dos? Una familia, y son papá, mamá y 20 chamacos, ¿no? Oye, pero si es una. Bueno, el término uno, cuando dice la Biblia que Dios es uno, se refiere a unidad. Entonces, muchos lo tomaban literal y decían que Dios es una persona. ¿Sale? El Hijo, como primogénito, tuvo que tener un principio, porque solo había un Dios, no había más dioses. Entonces, si después dice que Jesús es Dios, entonces Él tuvo que ser creado. Es lo que dicen igual los testigos de Jehová. Pero aquí no estamos hablando de los testigos de Jehová. ¿Sí me explico? Los testigos de Jehová, ¿cuándo nacen? 1900, 1800, 1900 después de Cristo. Y estamos en el año 300. ¿Sí me explico? O sea, religiones actuales han tomado herejías anteriores que ya se llegó a un acuerdo. ¿Sale? Dice, el Hijo como primogénito tuvo que tener un principio y por consiguiente debió de haber sido creado y no pudo ser eterno. O sea, no pudo estar en la eternidad pasada. Hubo un momento que Dios lo creó, es lo que decía él. Ni igual al Padre en poder ni en conocimiento. Es lo que él decía. Según Arrio, Dios llegó a ser Padre solo cuando creó a Jesús. O sea, antes de tener a Jesús o de crear a Jesús, no era padre. No es como nosotros, ¿no? Mientras no tengas hijos, no eres padre. Hasta que nace tu hijo, ya te vuelves padre. Entonces, era lo que él enseñaba. Él decía, Dios llegó a ser el Padre cuando creó al Hijo. ¿Sí? El Hijo, aunque es Dios, afirma Arrio, no lo es igual al Padre, sino solamente es la extensión del poder que Él le confirió.
O sea, Jesús sí es Dios, pero no porque sea Dios, sino que Dios le dio esos atributos temporales, que es lo que le explicaba en su doctrina, ¿sí? El Hijo, por naturaleza, no pudo ser inmutable, o sea, que no se mueve, ni conocer perfectamente al Padre. Cuando toda la Escritura hemos leído que Él dice, ¿quieres conocer al Padre? No, dice en la Escritura, dice, enséñanos al Padre, dice Santiago, y nos basta. Dice, ¿cómo? Si me conoces a mí, conoces al Padre. O sea, Jesús vino a demostrarnos todo el carácter, los atributos de Dios. En omnipresencia, en omnisciencia, ¿sí? En poder y en autoridad. Los demonios se le sujetaban, el mar a su voz se detenía, Él podía caminar en el mar, ¿sí? El estruendo de las aguas al dicho de su boca, o sea, Él estaba por encima de la naturaleza. Él conocía los pensamientos de todos, aún dice que ni la palabra estaba en ellos y Él ya lo sabía. O sea, son atributos que solamente le pertenecen al Padre. Vemos que Cristo los tiene. Sí, lo hemos visto. Se aferran al versículo donde le preguntan que si Él sabe el día y Él dice que nadie lo sabe más que el Padre. Ajá. Y ese versículo se agarran para decir que no tiene la misma conciencia, los mismos atributos del mismo Padre. Así es, sí. ¿Qué vemos de Jesús? Que Él se sometió al Padre en autoridad, por voluntad propia, con un propósito. Amén. Pasa en el matrimonio. ¿Quién es mayor? ¿El padre o la madre? ¿Quién? Los dos. Si delante de Dios todos son iguales. En el rol del matrimonio, Dios pone al padre y a la mujer como ayuda idónea. Que la mujer se someta al varón, pero los dos son iguales, ¿no? O sea, tienen el mismo criterio, tienen la misma diferentes habilidades por su genética, pero en el rol matrimonial Dios puso al hombre como cabeza, como autoridad, y la mujer no porque sea menos se somete, sino por amor a Dios y amor al orden de Dios se somete. Entonces Dios, de la misma manera, Jesús se sometió al Padre por voluntad propia. Amén. Ok. Entonces eso comenzó a moverse en esa época. O sea, ya había comenzado a diseminarse, porque él era ¿qué? Un presbítero. O sea, él estaba encargado de una iglesia. Por eso es delicado poner personas a dirigir una iglesia cuando no están adoctrinados correctamente, ¿sí? Porque puede desviar la iglesia. O sea, él desvió a mucha gente. Lo vamos a ir viendo. ¿Sale? El inicio y el desarrollo de la controversia. ¿Qué pasó? Sócrates, no Sócrates el filósofo, sino Sócrates de Constantinopla, fue el primero en reportar por escrito esta herejía como arrianismo. O sea, Sócrates se dio cuenta y la reportó a la iglesia de lo que estaba sucediendo en otros lados, ¿no? Un ejemplo que tomando la iglesia de nosotros, que yo me desviara de la doctrina, ¿no? Y al rato Paco le dice al pastor Gustavo, oiga pastor, mi pastor ya se perdió, ya se fue, por te anda pidiendo diezmos, ya anda haciendo cosas que no, pero mientras, digamos, la autoridad no se enteraba, pues no sabía. Entonces, oficialmente Sócrates fue el que reportó como una herejía, o sea, lo que se estaba enseñando en otras iglesias, ¿sale? Para cuando el obispo de Alejandría, eso fue muy importante lo que él hizo, si no, ¿qué hubiera pasado? Ni cuenta se hubieran dado y se hubiera infiltrado más, si así se infiltró de una manera desmedida, lo vamos a ver. Para cuando el obispo de Alejandría, Alejandro, que era el principal en esa época, tomó cartas en el asunto, exiliando a Arrio de la ciudad, su enseñanza ya se había propagado y popularizado en varias partes del imperio. Cuando entre sus seguidores, con Eusebio de Nicomedia, que para esa fecha era el obispo de Constantinopla, la capital del imperio. Imagínate, el obispo, o sea, el principal de la iglesia de Constantinopla, ¿qué te quiero poner un ejemplo? El obispo de México, o sea, pero México a cargo de todo el estado de México y demás, que era
ya había recibido esa influencia y ya se estaba enseñando en sus iglesias. ¿Sí me explico? O sea, la influencia que estaba teniendo. Por eso fue reportado. Eusebio, gracias a su poder político, se convirtió en el protector de Arrio, ¿sí? Pero a medida que la controversia se agudizó, el emperador ordenó resolverla convocando un concilio de obispos de todo el imperio en la ciudad de Nicea. ¿En qué año? 325. En el 325 se dio el concilio de Nicea, ¿sí? Principalmente se atacaron esas herejías y otras más, pero esa fue una de las principales. Así se dieron cita cientos de ellos, o sea, cientos de obispos, así como Arrio, ¿sí? Los principales en el debate fue Arrio y sus seguidores, Alejandro, y Alejandro invitó a uno de sus diáconos, llamado Atanasio, que fue conocido uno de los padres de la iglesia, ¿sí? Quien vino a convertirse en el más grande enemigo del arrianismo. Por eso cuando vimos a Atanasio entre los padres de la iglesia, él fue uno de los defensores de la iglesia. ¿Sale? Entonces se cita a todos los obispos de esa época para ese asunto y haz de cuenta que todos estaban nada más escuchando la controversia entre Arrio, ¿sí? Y el que se supone que iba a debatir era Alejandro, pero tomó la palabra Atanasio. Y él empezó a debatir y ahí se surgió esa, obviamente mira cómo fue el debate. ¿Cuánto demoró el debate? Durante más de 2 meses. O sea, todos los días se paraban, se sentaban a ver y comenzaban a dar sus argumentos usando ¿qué? El sentido común, la lógica y las escrituras. Debatieron Arrio y sus seguidores contra Alejandro y Atanasio, pero al final Arrio y su herejía fueron condenados. La iglesia afirmó la verdad de que el Hijo es igual al Padre en eternidad, es igual al Padre en sustancia divina, y lo expresó en forma de credo. O sea, llegaron a un acuerdo, hicieron un credo para establecerlo y echar por tierra la filosofía de Arrio. ¿Qué tan grave sería no pensar que Jesús es Dios, hermanos? Ya lo hemos comentado algunas veces. ¿Alguien que pudiera comentar? O sea, yo no creo. Jesús fue un ser creado. ¿En qué me afecta a mí? Todo. Ajá, No ¿qué? hubiese gracia, no hubiera salvación. La primera dice en la Biblia que todo fue creado por Él y para Él. Así es. Sería la primera, o sea, si no fuera deidad, no hubiésemos sido creados, porque Él es se puede decir el verbo, ¿no? La palabra de Dios. Ellos dicen, que Él nos creó. ¿Qué dicen? Dios creó a Jesús y Jesús creó todas las cosas. ¿Sí? Pero no es Dios. Entonces, al no ser Dios, no tiene la autoridad de redimirnos, porque dice la Biblia que Dios nos rescató. Ajá. Yo creo que ahí tendría, para mí, creo que el impacto más importante sería la salvación, porque el pago que era necesario primeramente tendría que ser un pago perfecto. Entonces, por consecuencia, en la creación todo está corrompido por el pecado. Tendría que ser alguien que fuera perfecto, y la perfección solo está, es una característica, un atributo del Señor, ¿no? Esa es una. Y obviamente la magnitud de llevar todos los pecados de todo el mundo iba a tener un impacto en la eternidad, ¿no? Entonces tendría que ser, porque el pago es una retribución infinita, o sea, ya sea la recompensa para vida eterna, para recompensa para muerte, ¿no? En la condenación, ¿no? Entonces necesitaba a alguien eterno también, ¿no? Entonces yo creo
que sería una de las... Sí, y es correcto. Sí, entonces, el no o el bajar de la deidad a Cristo, perdemos todo. Perdemos la salvación, perdemos... O sea, fue un ser creado, no fue un ángel, dicen Y lo que algunos. él está argumentando, que su fe, ahora sí que su seguridad, o sea, su confianza la está poniendo en el Padre. Y no está obedeciendo al Padre, porque el que estableció el camino, la verdad y la vida fue el Padre, a su Hijo amado. Amén. En su momento, o sea, Sí. desde ahí, ayer estábamos viendo, perdón, en la oración, primero lo de Corintios, que los de Troy ganaron a Pablo para que fuese a ver la iglesia de Corintios, porque ya había mucha división. Por lo que tocó ahorita, que es importante, o sea, Sí. no es que fuera chismoso, sino que era algo fundamental. Sí, cuando vemos algo que se está desviando, hay que reportarlo por el impacto que hay. Por el impacto que hay o que puede haber en la salvación de las almas. O sea, me han preguntado a mí, hermano, ¿los testigos de Jehová son salvos? No. Oye, pero si van a la iglesia y mira, hasta se portan mejor que nosotros. Hay gente que me ha dicho eso. Se portan más moralmente correctos que muchos cristianos. Le digo, sí, pero ellos no son salvos. Porque tú tienes que creer que Cristo es Dios. O sea, ¿qué hace el enemigo? Dice que el enemigo no te puede detener, pero sí te puede desviar. Tu conciencia necesita ser justificada. O sea, tu conciencia te acusa. Entonces, ¿qué hacen los psicólogos? Te ayudan a callar tu conciencia. O sea, una religión, que tú pertenezcas a una religión, puede acallar tu conciencia. O sea, tú vas a la iglesia, participas en X iglesia, tú te sientes bien porque piensas que estás haciendo algo para Dios. Los que tienen ídolos van a una peregrinación y sienten que ya cumplieron, entonces su conciencia la callan. ¿Sí me explico? Entonces la religión, si ser una religión verdadera, puede acallar tu conciencia pensando que estás haciendo bien. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la única verdad es Cristo. Y solo en Cristo tenemos salvación. Por eso tenemos que orar por esas personas, ¿no? Por las almas. Entonces se hizo una gran controversia. Imagínate un concilio de más de 100 obispos, mucho más, reunidos para combatir esa herejía. ¿Sale? Dice, sus herejías fueron condenados. La iglesia afirmó la verdad en que el Hijo es igual al Padre en esencia. O sea, son la misma esencia, ¿sí? En sustancia divina, o sea que los dos son Dios. Y lo expresó de forma de credo. Vamos a ver el credo al final, ¿sí? ¿Qué efectos hubo posterior al concilio de Nicea? Desafortunadamente, pasa un emperador, llega otro y hace otro rollo, ¿no? Como hasta el día de hoy, la política, los presidentes, llega un nuevo presidente y todo lo que avanzó uno, ¡pum!, lo echa abajo, o viceversa, ¿no? Entonces, así pasó también. Arrio fue exiliado, o sea, fue sacado del imperio, y sus enseñanzas condenadas, y se promulgó en todas las iglesias. Sin embargo, 2 años después, Alejandro murió, o sea, el emperador, y los defensores de Arrio convencieron al emperador que le concediera regresar, y eso dio pie a su herejía, que su herejía volviera a cobrar fuerza. Arrio murió en el año 336 en Constantinopla en circunstancias extrañas. Unos dijeron que fue el castigo divino por sus herejías, y sus defensores que fue envenenado. O sea, él murió de una manera extraña, se enfermó, no supieron por qué y se murió. Entonces dijeron, no, se murió porque lo envenenaron, no querían que siguiera esa herejía. De hecho, hasta el día de hoy hay detractores que dicen que ese concilio, ¿sí?, no fue de parte de Dios, que el único que tenía la verdad era Arrio. Pues imagínate, volteando toda la historia. ¿Sale? Ok. Dice, efectos posteriores
Lo cierto es que después de su muerte, imagínate, 5 emperadores fueron arrianos, o sea, que gobernaban. Es bueno tener un presidente que tiene una tendencia política, religiosa, porque da apertura, permisos a ciertas iglesias. Entonces, al ser emperadores arrianos, pues les daba puerta a esa doctrina en diferentes lugares, ¿sale? Lo cual prolongó la duración de la herejía. Fue hasta el año 381, casi 50 años después, ¿sí?, que en el concilio de Constantinopla, otro concilio se tuvo que hacer, ¿sí?, que el credo niceno, o sea, ellos retomaron el credo que hicieron de Nicea, lo retomaron en el concilio de Constantinopla, ¿sí?, y condenaron el arrianismo y fueron reafirmados. Vuelvo a leerlo. Fue hasta el año 381 en el concilio de Constantinopla que el credo niceno y la condena del arrianismo fueron reafirmados. O sea, hasta ese año se declaró oficialmente como herejía el arrianismo, ¿sí? Ya no debía de estar, pero su presencia perduró hasta el siglo XVIII, ¿no? Siglo VIII, en distintos puntos del imperio. Todavía había, como hubo emperadores, estuvo marcando ahí, pero ya la iglesia había tomado el timón y lo había declarado como una herejía. ¿Sí? ¿En qué año? 381. Desde esa fecha ya se había llegado a una conclusión, ¿sí?, que Jesús es igual a Dios en ciencia, en autoridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y como en el año 1800 toman esa herejía y la establecen y hacen una religión que hasta el día de hoy está, con muchos miembros, cuando ya se abolió esa herejía hace muchísimo tiempo, ¿vale? Dice ahí le puse, son conocidos como el ruselismo. O sea, Russell fue uno de los fundadores de los Testigos de Jehová y así se le conocen como los ruselistas. Entonces, ellos son los llamados hoy en día Testigos de Jehová. Ellos tienen su propia interpretación. O sea, lo difícil de hablar con esas personas es que ellos te dicen, solo nuestra Biblia es la única. O sea, tú le puedes sacar tu Biblia, tú le puedes sacar versiones de algunas Biblias. Nosotros comparamos las versiones, ¿no? Oye, mira, esta es una buena traducción. Ellos no. Ellos dicen solo las sociedades bíblicas que ellos tienen es la única. Todo lo que digan las demás religiones no es verdad. Entonces, es difícil porque ellos los adoctrinan con esa postura. Entonces le sacas tú tu Biblia y sí te escuchan, pero por dentro ellos te están diciendo eso es mentira. O sea, los adoctrinan con esa línea, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Alguien se sabe el credo niceno? ¿Lo han escuchado alguna vez? Creo un solo Dios Padre. Todos lo sabemos. Ajá. Pero mucho, yo lo repetí en la doctrina católica, ¿no? Pero yo no sabía cuándo había sido creado, ¿no? Te lo enseñan en el catecismo, te lo enseñan cuando vas a la iglesia, o lo mencionan. Pero imagínate, salió en ¿cuándo nació el credo niceno? 300. No, 23. Ajá. En el 325. Ahí anótenlo. El credo, ya en el 81 se ratificó, pero ya estaba. O sea, ese fue la conclusión. O sea, el credo fue la conclusión de lo que ellos creyeron, ¿sí? Y nosotros lo repetimos, creen en un solo Dios, creador, creen en el Señor Jesucristo, creen en la iglesia, etc. Lo vamos a ver, ¿sale?
Ok, ahí está. Ese es el credo niceno. ¿Hay alguien que lo lea? Ese no es el credo niceno, ese es un comentario. Hermana Lolis. El credo niceno es un símbolo de fe cristiana que se originó en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo y fue ampliado en el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. El credo enfatiza la doctrina de la Trinidad, es decir, la divinidad de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? El credo niceno se compone de 12 frases que declaran la fe, o sea, lo que se cree cristiana de la siguiente forma, y lo tenemos. ¿Qué dice primero? Habla sobre Dios. Creo en un solo Dios, que es Padre, que es todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra, de todo lo que podemos ver y no. Ahí habla sobre Dios Padre. Luego habla de Jesús. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Habla de su eternidad. ¿Sí? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, o sea, no es lo mismo ser creado que ser engendrado. ¿En quién fue engendrado Jesús? En María, pero él ya existía. A una hermanita católica que hoy ya es cristiana, yo le decía, ¿quién fue primero? ¿María o Jesús? No, pues María, porque María tuvo a Jesús. ¿Cómo ven? No, Jesús ya existía, él fue engendrado, o sea, depositado en el vientre de María a través del Espíritu Santo, y él vino a este mundo para poder hacerse hombre, tenía que tener atributos humanos. ¿Sí? Por eso dice, engendrado, no creado, ¿sí? De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. ¿Sí? Dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, ¿qué hizo? Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos en su y su reino no tendrá fin. Es su eternidad. Hasta ahí habla del Hijo. Entonces ahí nos está dando todo el Evangelio, ¿te das cuenta? O sea, que Él fue engendrado, vino, murió por nuestros pecados, se fue, pero va a regresar. O sea, ese era el mensaje completo. A veces nosotros predicamos a Cristo para perdón de nuestros pecados, que nos ama, que nos quiere. Ve a Jesús, Él te ama, sí te ama, pero Él va a regresar. Él te va a pedir cuentas de tu vida, de lo que has hecho, etcétera, etcétera. Tenemos que dar el mensaje completo. Si un día estaremos delante de su presencia. ¿Sale? Okay. ¿Qué más dice el credo? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. O sea, de una manera resumida, te está dando la doctrina del Espíritu Santo. Sí, o sea, Él es el Espíritu Santo, igual al Padre, a través de Él hablaron los profetas. No, bien fácil. Creo en la iglesia, que es una santa. ¿Qué es santo? Una iglesia apartada del pecado, apartada del mundo. Católica. ¿Qué es católico? Universal, para todos. Universal, como dijo, es para todos. No, muchos dicen que la iglesia católica fue la primera iglesia fundada, y hemos visto que no, que hasta qué año, en el 1800, en el 380, se estableció, ¿sale? Como religión oficial del imperio,
De hecho, en algunas herejías que veamos, uno de los herejes que vamos a mencionar fue ahorcado. O sea, ya ahora la iglesia estaba dando la vuelta, ¿sí? Y ahora la iglesia estaba matando personas. Ya no Roma, entre comillas. Ya después de estos credos, la iglesia comenzó a hacer cosas terribles, ¿sale? Entonces dice, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. ¿Qué apóstoles? Los de la Biblia. ¿Sí? No que el apóstol Guillermo Maldonado, que todos los de ahora, no, los apóstoles de la Biblia, ¿sale? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Grábensela si no se la saben, porque esa es doctrina, no porque haya surgido por decir, es de la iglesia católica, no, es un credo, es lo que nosotros creemos, lo creemos también conforme a las escrituras y no es malo, ¿no? O hay veces que hay canciones que dicen, no, esa canción es católica, o esa canción, si la letra es bíblica, es para honra y gloria de Dios, ¿no? Ok, entonces ahí vemos cómo el arrianismo desde el año 381 se erradicó aparentemente. ¿Por qué creen que volvió a tomar fuerza? ¿Qué piensan? ¿Alguien que pudiera comentar? Salma. Dice la Biblia que habrá gente indocta e inconstante. La mayoría de los herejes son gente que no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Que no les es revelada las Escrituras. Entonces son muchos guiados por las tinieblas. O sea, el enemigo dice que puso un velo sobre de ellos y nos iba a dar un espíritu engañoso para desviarnos. Entonces, tristemente, lo más triste que pudiera haber no es ver a un pecador haciendo pecado, sino a alguien que se dice santo, con una Biblia en la mano, haciendo pecado. Porque tú dices, se supone que él o ella debería de ser luz y sal. Entonces, las religiones mal fundamentadas opacan la deidad de Dios. Una vez nos dijo un pastor, ¿cómo esconderías un árbol en la ciudad o en el mundo? Un árbol grande, ¿cómo lo esconderías? Y nosotros nos quedamos, ¿cómo? No, pues cortarlo y no, sin cortarlo. No, pues no sé. Dice, mételo dentro de un bosque. Y entre tantos árboles, pues se va a confundir. Entonces, mucha gente ha querido meter a Dios en las religiones, que es propio de una religión. Han querido meter la Biblia a una religión, que es propia de una religión. Dios no le pertenece a X o Y religión. La Biblia no le pertenece a X o Y religión. La Biblia es la palabra de Dios dada, guardada, preservada para nosotros hasta el día de hoy. ¿Sí? Fíjese que, por ejemplo, mi tía que escucha las predicaciones, Ajá. ella quiere venir, pero no sé por qué está bautizada. Adventista. Entonces ella tiene miedo, porque como ella, exacto, yo le he notado que tiene miedo, no sé qué ella dentro de lo que decía que como ella se bautizó allá, que es pecado Ir a otra religión. ajá, entonces yo le digo, no, Uh-huh. y sí, como yo soy bautizada, no sé hasta qué punto eso que le Sí. Así es. Como son, digamos que sectas, te dicen que solamente, como la católica, pues que solamente fuera de esa iglesia no vas a tener salvación. Si tú te vas a otro lado, vas a tener la salvación y estás destinado al infierno. Por eso que mucha gente se aferra a esa. Sí, ahí naciste, ¿no? Y si quieres regresar, tienes que regresar ahí. Por eso se inventó el bautismo de niños. O sea, yo he escuchado personas, familia, que te dicen, es que yo nací católico. O
A mí me bautizaron, o ni va a la iglesia, ni lee la Biblia, nada. O sea, va a la iglesia cuando hay boda o sea, no pertenece a la iglesia católica. Pero como lo bautizaron de niño, o sea, lo sellaron y le dijeron, tú eres tal cosa, ¿no? Entonces les queda marcado en su mente, en su corazón, y literalmente los pactan. Entonces es una guerra espiritual orar por ellos. O sea, que el Señor abra su entendimiento, el Señor les abra las escrituras para que puedan entender. A mí me pasó aún dentro del cristianismo. O sea, en la primera iglesia donde yo estuve, el solo pensar salirme, o sea, yo hasta le decía a mi esposa, no podemos salirnos, ahí nacimos. O sea, ¿cómo nos vamos a salir de esa iglesia? Me decía mi esposa, Martín, es que no, yo no creo que Dios le hable a una persona cuando está haciendo cosas incorrectas. Mi mamá regresó y mi papá, por eso mi papá sí tenía eso. No, y si es que ahí nacimos, Sí. estás haciendo mal. De hecho, Fueron y le hicieron cara y echaron. De hecho te lo dice porque el apóstol Baltasar, o sea, él lo dice, sin, como es lo que aquí nacieron, aquí tienen que quedarse. Ajá. Y si se van es porque nunca fueron de aquí. Sí, Y ocupan mal la ya palabra. una vez, ya pues los entregamos a Satanás y que Satanás de ellos lo Sí, como la Biblia lo dice, agarran esas partes y mucho mal interpretado, ¿no? Mal interpretado. Entonces, gracias a Dios, en el estudio de la historia de la iglesia podemos ver algunas argumentaciones que ya hasta se había resuelto y cómo han vuelto a surgir. Tú quieres saber el origen de una religión, vete a su fundador. ¿Quién la fundó? ¿Cuándo la fundó? ¿Cuáles son sus bases doctrinales? Entonces mucha gente entra a una religión sin saber, ¿no? Se deja llevar por la hermandad. Es más, hay religiones que te ayudan, ¿no? Te apoyan y uno por gratitud, ¿no? Oye, me trajeron, nosotros hemos dado despensa, pero no lo hacemos con ese fin. Te ayudan, te apoyan, pues voy a ir porque ¿qué van a decir, no? Entonces, y ahí empiezan y se meten y no saben doctrina, no saben. Nosotros estamos aprendiendo para dar razón de nuestra fe. Amén. ¿Iba a decir algo más? Bueno, es que acabo de ver hace unos días en los mormones, Ajá. que tienen una lista de talleres. Ajá. De música, cocina, belleza, bueno, varios, Sí. gratis, Ajá. aparentemente. Sí. Sí, lo ocupan, eso se llama una estrategia social. O sea, te metes ahí, pero ahí te están maiceando, dirían los. Para que agarres a la gallina, le tiras un maicito y te maicean para que tú entres. Esa es su estrategia. Las escuelas adventistas, no, nosotros, tú puedes entrar, pero te meten su doctrina. De hecho, tengo un familiar que entró nada más ahí por el apoyo que te dan. Sí. Ella nada más, la pregunta de su religión, no, te apoyan, te ayudan, te dan, te construyen y todo, pero Sí. en sí no sabe hablarte de fe, ni de Biblia, ni de nada. Así es, sí, eso se llama evangelismo social, no es bíblico. O sea, tú puedes hacer una campaña social, apoyar a la gente y todo, pero tienes que enseñarle doctrina. ¿Con qué fin lo haces? ¿No? O sea, que el fin es el correcto. O sea, ¿con qué fin yo estoy haciendo las cosas? ¿No? Entonces tenemos que tener cuidado. Esta es una de las herejías que vemos y posteriormente veremos, si Dios nos presta vida, la próxima clase. Las siguientes 6 son más cortitas, solo veremos algunos puntos. Tal vez nos detengamos un poquito en el pelagianismo para ver, hasta el día de hoy todavía surgen algunas ideas, si la salvación es por obras, si la salvación es por gracia. Nosotros sabemos que es por gracia, ¿no? O sea, ninguna obra puede alcanzar la salvación. Nuestra obra no alcanza, solo la obra redentora de Cristo. Ninguna ofrenda especial te va a acceder al reino o algún beneficio del reino, ¿no? Ese es negocio de las iglesias. Pero hasta aquí por hoy vamos a dejarlo. Ese ya lo mencionamos en
en las otras herejías anteriores. ¿Sale? Vamos a orar, hermanos. ¿Les parece si oramos por los testigos de Jehová y por mucha gente que está cautiva en una religión? Y mira, hay mucha gente bien intencionada. O sea, yo conozco específicamente 2 señoras de por la casa, son católicas, donde yo vivo hay una subidota para llegar a la iglesia todos los días. Y ahí van las señoras, y ya están grandes de edad. Ahí van las señoras, porque dan catecismo. Y ellas todos los días van a dar catecismo y van y vienen. O sea, son gente que trabaja en la obra, son gente, pero están cautivas en una religión. O sea, y tenemos que orar por ellos, que Dios abra su entendimiento. Me dio gusto, tengo una hermana católica, ¿sí? Tengo una hermana católica que me dice, ya el sacerdote ya nos pidió que leyéramos la Biblia. Y yo decía, ay, gracias, Señor. ¿No? O sea, qué bueno, porque eso les va a ayudar. Solamente la palabra expuesta es la que te va a alumbrar. De hecho, yo pongo las predicaciones. Ajá. Y le subo, pero lo subo adrede, ¿no? Y ya he ido a comprar y dice, ¿qué se escucha? Sí, Y ahí se me acercó una señora de ahí en un negocio y me dijo, pues, guasta el comal. Y dice, Sandra, dice, te escuché, dice, pero lleva avanzada la predicación. Dice que cuando que si nos vamos a casar en el cielo, ajá. dice que tuvo 7 maridos, dice, ¿eso en dónde es? Y yo tengo mi computadora, dime el capítulo, porque está despachado. Ajá. Dice, 22, y como yo ahí tengo otra Biblia, y le digo, mire, saco un pedido y ahorita se lo llevo, ¿no? Pero ella ya tenía la Biblia de los, me imagino que de los católicos. Ajá. Pero quiero que me diga dónde, si yo lo quiero buscar. Anda. Y me desocupé y lo busqué y le llevé la Biblia de nosotros. Y ahí la tuvo. Le digo, miren, aquí. Al rato ya regresó y ya me oye, dice, como la otra pesa mucho, dice, pero uno me dice lo mismo, ¿no? Sí. Y ya le empecé a decir, es que yo quiero ir, dice. Sí, y sí, le sí. digo, sí, le digo, y si no hacemos una oración aquí, le digo, bueno, dice, porque le había invitado la hermanita que es donde yo rento atrás. Ajá. Dice, pero el que es su pareja, el señor dice que tiene mucho dinero, dice. Dice lo que la hermanita de donde estamos, ella es muy buena intención, como dice usted, trabaja mucho con los niños. Sí, sí, sí. Y se llevaba a todos los niños del playón a su casa, y le hacía una obra de teatro y todo. Sí, sí, sí. Pero ya el gancho cuando los llevan es de que... Sí, sí, desafortunadamente tú no puedes cambiar el sistema. O sea, recuerdo cuando recién novios, mi esposa y yo, mi esposa iba a una iglesia católica, un grupo de jóvenes. Entonces la intención de mi esposa era, yo quiero aprender para enseñarles. Le digo, mira, está bien, pero tú no los puedes cambiar, porque su sistema, o sea, ya viene de arriba. Entonces, aunque haya hermanos con buenas intenciones dentro de esas religiones, el sistema que gobierna, llegas a la iglesia y está el sistema, o sea, no te deja hacer más allá. Entonces, si son de Dios, Dios te guía a veces a añadirte a alguna otra iglesia o abrir algo, pero sí tenemos que orar a Dios y compartir. ¿Sale? Oramos, hermanos, oramos. Si viene a tu mente alguna persona que esté influenciada por alguna religión, por alguna doctrina, esto, hermano, es una guerra espiritual. La verdad en contra de las mentiras de Satanás, en contra de las doctrinas arraigadas, porque cada palabra que fue sembrada entró a su espíritu, entró a sus corazones y los cautivó. Y hay gente cautiva en muchas religiones. Padre, primero que nada te damos gracias por la libertad que nos diste, Señor, que siendo muchos de algunas otras religiones, tú nos rescataste, papito lindo, de una vana manera de vivir. Nos mostraste a Jesús. Creemos que Él es Dios. Creemos, Señor, que vino del cielo para darnos vida, para morir por nuestros pecados
redimirnos, Señor Dios, y que regresó al cielo y un día regresará. Por eso estamos aquí con esa esperanza, Papito Dios, y esa esperanza no nos avergüenza. Y ahora nosotros, junto contigo, Padre, somos la iglesia que da luz. Y hoy intercedemos por todas esas religiones. Hoy intercedemos por todas esas personas, Papá Dios, que están cautivas en su mente, en su corazón. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú las libertes, que nos des la gracia para predicarles, que tu Espíritu Santo rompa esos yugos de esclavitud, ese espíritu, ese velo que ha sido puesto en sus mentes, en sus corazones, en el nombre de Jesús. Esos espíritus de idolatría, esos espíritus cautivadores en sus mentes, Señor. Hoy intercedemos, Señor, en amor. Muchos de ellos piensan que están correctamente actuando, Señor. Abre sus entendimientos, abre sus mentes, da vida a su espíritu, Señor, que ellos puedan discernir las escrituras, Papito lindo. Que tu Espíritu Santo, que es Dios, siga haciendo la obra en ellos, en nosotros, para cumplir con la gran comisión, Padre. Los tiempos se están acortando, Señor. Ayúdanos, Papito Dios, a predicar, a hablar, a hacer tu obra, Señor. Hoy, papá, te pedimos que seas tú, Señor, y tu gracia y tu poder para transformar, Señor. Te lo pedimos esta hermosa tarde. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos conocer la verdad a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.